nos cuesta un poco llegar a los demás. Estamos entre Pérez y Vettel. Ay Dios, estoy hecho un sándwich. Ay, estamos cerca también de Hamilton. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fórmula 1 2020. ¿Cómo están todos? Estamos en el desglose del duelo. Estamos 25-17 contra Carlos Sainz. Casi tenemos ganado este duelo. Ahora también tenemos acá el prestigio del equipo. Un poco para nosotros individualmente, a nuestro compañero y en el tema del equipo combinado. Tenemos algunos ítems que hemos completado, algunas de estos y también algún dinerillo. Bueno, perdimos 10.000 por un pequeño daño en el auto seguro de nuestro compañero. Tenemos 4 millones, 17,17. Vamos a gastar esos 4 millones. Avanzamos unos días, son dos días que tenemos para actividades. A ver qué tenemos de actividades, vamos a revisar y de paso después vamos a ver qué podemos hacer con los 4 millones. Si podemos poner para algunas secciones o alguna sección. Tenemos, a ver, evento de patrocinador. Vamos a poner esto. Vamos para que el equipo esté un poquito más motivado. Y vamos para la aerodinámica, vamos a generar puntos de recurso para que podamos tener más puntos de recurso. Esto lo vamos a tener para el 31 de octubre. Ok. Buenísimo, vamos a avanzar los días. Dice, ahora no tienes dinero suficiente para pagar a tu piloto, no hay problema. Vale. Las nuevas piezas ya están listas. Ok, pasamos rápido. Ya fuimos a las prácticas. Estos puntos que tenemos vamos a usarlos para poder ¿Qué opinas de esta mejora? guardar las piezas. A ver esta. Bueno, 287. Bueno, vamos a poner todo lo que podamos, todo lo que podamos gastar. También esta. Recomiendo apostar por algo así. Vamos a ver durabilidad. Está seguro que van a estar caros. Si dependiera de mí, probablemente invertiría en esto. Bien, bien, bien. Bien, listo, ya gastamos todo. Entonces, gente, vamos a la clasificación ahora. No sé quién me apagó la luz ahí. Tuvimos la clasificación al principio con lluvia y después se secó. Dejé los reglajes para seco porque la carrera va a ser en seco, entonces preferí hacer eso, arriesgar un poco y llegué a la Q3. Estuvimos marcando unos buenos tiempos en la Q1, en la Q2 y acá en la Q3. Quedan 30 segundos para el final. Como ven, quinto, La pero clasificación ha terminado y vamos a recordar quiénes han sido los mejores. Verstappen, Bottas y Charles Leclerc. Así concluye la clasificación y ya tenemos configurada la parrilla de salida para la carrera de mañana. No se la pierdan, seguro que será apasionante. bueno, como decía, pero otros autos nos pasaron el mejor tiempo. Duelo con Sainz, vamos 27-18. Ya 3 puntos más y ya lo ganamos. Una carrera restante dice, pero no sé si vamos a llegar a eso. Y bueno, un poco de prestigio de vuelta. Y ya estamos listos entonces, gente, para la carrera. Espero que les guste este Gran Premio de México. Bienvenidos a Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas de Norteamérica y sede del Gran Premio de México.
Como siempre tenemos aforo completo en uno de los circuitos más cortos del calendario de Fórmula 1. Me pregunto quién recibirá hoy los aplausos desde la cima del podio. El Autódromo Hermanos Rodríguez es un trazado de 4,3 kilómetros que permite sacar el máximo partido a los vehículos, que alcanza velocidades superiores a los 350 kilómetros por hora y además ofrece muchas oportunidades para adelantar. El circuito dispone de 17 curvas, 10 hacia la derecha y las 7 restantes hacia la izquierda. Para la carrera de hoy, me acompaña de nuevo David. Ahora quiero preguntarte por Lewis Hamilton. Necesita quedar en quinto puesto como mínimo para asegurarse de que se mantiene en la lucha por el campeonato. Como no lo consiga, su destino dejará de estar en sus manos. Y es totalmente capaz de hacerlo, siempre que no se anquilose en una posición. A fin de cuentas, solo hay un modo de competir en carrera, y es dándolo todo. Y ese todo puede ser o no suficiente para permanecer en la lucha. Así que no tiene sentido estar a menos del 100%. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La joven superestrella Max Verstappen arranca y Valtteri Bottas irá a su lado. Estas son las demás posiciones de salida: Leclerc, Hamilton, Sebastian Vettel y Pérez, Albon, Sánchez, Sainz y Daniel Ricciardo, Norris, Gasly, Kimi Raikkonen y Ocon, Giovinazzi, Kvyat, Jack Aitken y Nicolas Latifi. Magnussen, Stroll, Grosjean y George Russell cierra nuestra parrilla. Ya queda poco para que empiece la carrera. A ver quién vence hoy. Ok, amigos y amigas, estamos preparados para el Gran Premio de México. La última carrera fue bastante bien. Venga, este fin de semana, más y mejor. ¡Esa! ¡Más y mejor! Bien, entonces vamos a intentar hacer esto. Son 18 vueltas. Tenemos acá la estrategia predeterminada, estimada. Está pactada en la vuelta 7. Tenemos vuelta 8, vuelta 9. Creo que en vuelta 9 ya es demasiado. Es un segundo. Es un segundo que podemos... Si lo capitalizamos bien, podemos... No, mejor no. No quiero correr riesgo. No quiero correr riesgo. Porque es peligroso. Son 18 vueltas. Tenemos para 19. Vamos a poner 23 es mucho. Es muy pesado se va a poner el auto. Pero vamos a consumir bastante enriquecido porque tenemos un trayecto muy largo. Así que bueno, vamos a arrancar, gente. Checo Pérez está delante nuestro. Está motivado con su país. Así que bueno, se enciende el semáforo. Se encienden los motores también. Señoras y señores, arranca el Gran Premio de México. Adelantamos bien a Albon. Nos cuesta un poco llegar a los demás. Estamos entre Pérez y Vettel. Ay Dios, estoy hecho un sándwich. Ay, estamos cerca también de Hamilton, Leclerc. Me voy a chocar con uno. No, frenamos. Pequeño roce con Vettel cerca de Leclerc. Uy, Dios, me corro de costado. No quiero ningún choque ni nada por el estilo. Fue un toque de carrera nomás. Fue un toque de carrera, porque si no me hubieran molestado, me hubieran llamado la atención. Estamos en el puesto 2. Arrancamos bastante bien. Tratemos de pegarnos un poco a Vettel. A Verstappen, perdón. Tratemos de pegarnos a Verstappen. Vale, de momento vamos bien. Gracias. Vamos bien, no tuvimos ningún daño en el auto. Buenísimo. Pero mierda que se nos fue, y se nos fue, chao. Nos vemos, Verstappen. Ahora hay que aguantar a Bottas. Que Bottas se está jugando el pellejo, ¿verdad? En este Gran Premio. Recuerden que estábamos hablando la otra vez que Bottas está durmiendo con los puntos y Hamilton lo está madrugando. Nuestro motor ya está recontra comprometido también. Así que bueno, es todo un dilema esto. Verstappen, vuelta rápida, claro, porque estás primero. Estamos segundo, tercero Bottas, lo sigue Leclerc y Pérez. El Checo Pérez está on fire. Está on fire en su tierra natal. Bien, vamos que los latinos estamos mostrando poder,
Cerca de Bottas. Hamilton está sexto por lo que veo. Concentrados. Aceleramos con todo acá. Aceleramos ahora con todo fuerte. Aceleramos fuerte de vuelta. Qué maravilla esa parte, ¿eh? Se parece a un estadio, como que tenés que pasar con el auto ahí. Y ahora le damos con toda esta recta. Verstappen. De esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche. Vale, estamos alcanzando niveles peligrosos con el desgaste del MGUH y sobrecalentar el motor acentuará el problema. Bueno. Así que controla la temperatura. Estamos en problemas, nos pasa Bottas como si estuviéramos paradísimos. Estamos teniendo problemas con el motor. Vamos a ver si podemos pasarlo. Ni en pedo, no creo. Porque ya de hace rato nos estaba acosando. Y se nos fue. Se nos fue Bottas. Vamos a tratar de no perder el ritmo, de no perder el DRS con Bottas. Así también podemos aprovechar y escaparnos de Leclerc, que está atrás nuestro. Y no quiero tener problemas con Leclerc. Y quiero subirme al podio. Bottas va con todo, ¿eh? Si Bottas nos pasó a nosotros, también va a ir a buscarlo a Verstappen, ¿eh? Olvídate. Acuérdense de lo que digo. Casi me voy por querer hablar al mismo tiempo. DRS. Nos acercamos a Bottas lo más que podamos. El problema es que en esta recta agarra velocidad con este motor Mercedes que tiene y come todo. Pero nosotros también vamos a aprovechar que tenemos DRS y nos escapamos un poco de Leclerc. Estamos siguiendo el mismo ritmo que Bottas. Estamos en la vuelta 5. Puesto 3. Estamos en el podio. Sí, pero no festejemos todavía, faltan unas cuantas vueltas más. Pero mantenernos al lado de Bottas con el DRS es alejarnos del resto. Y como digo, Bottas no quiere perder el campeonato. Hamilton se está durmiendo en los laureles. Ahora Hamilton se está durmiendo, ¿eh? Está aprovechando Bottas. Recuerden que quedan solamente 2 carreras después de esta. Queda Brasil y Abu Dhabi. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante. Buenísimo. Voy un poco largo ahí. ¡Au! Me llevé. Me llevé el conito y perdimos el DRS. No. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. No tenemos el ERS. Tengo que desactivarlo. No tenemos ERS. No podemos apretar adelantamientos. Recuperamos un poco acá la frenada. Vamos, que podemos. Bien. No perdimos todavía el DRS. Creo que tenemos un golpe en el costado del auto, ¿no? Ese fue creo que el toque que tuvimos con Leclerc en la segunda, tercera curva. Vamos. Seguimos cerca de Bottas, no nos alejamos. Y nos alejamos bastante del otro grupo, pero el problema es que Bottas se nos está alejando. Perdimos el DRS.
Lo El perdimos. coche que llevamos delante nos saca 1,6 segundos. Ya me di cuenta. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 25,8 segundos. Ya me di cuenta que nos sacó bastante. ¿Cuánto Quedan tenemos de unas combustible? 15 vueltas de combustible. 15 vueltas de combustible. Ok. Tenemos para tirar todavía, vamos. Oh, no. 2 segundos, ya se fue. Bottas lo va a ir a buscar a Verstappen, ¿eh? Está más cerca Bottas de Verstappen que nosotros de él. El motor suena raro. Vamos. Alejémonos del resto. Cerramos la recta. Nos alejamos bastante igual, del grupo de atrás. Creo que nos ayudó bastante Bottas por el hecho del DRS, pero ya lo perdimos. Pero eso nos asegura otro podio que realmente no pensé que íbamos a tener. Igual estas últimas carreras estamos teniendo muy buena racha, ya que hemos mejorado bastante el auto. Quizás no podemos alcanzar a los de adelante, pero podemos llegar entre el puesto 6, 5, 4 y quizás 3. Pero segundo y primero, olvídense. Pero es algo impensable, no pensé que íbamos a tener un segundo o tercer puesto en podio, me refiero. Ya pensé que con lo que hicimos, vamos a boxes, que lo que hicimos antes, ya era bastante. Nos vamos a boxes, ahí se va Max. Vamos, muchachos. Bien, buenísimo. Tardaron bastante, muchachos. No sé qué les pasó. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Tengo Giovinazzi. No quiero correr riesgos. Giovinazzi que tiene los duros. Tiene los duros. Acá lo pasamos en esta. Si no me cierra la puerta. Si me cerró la puerta, listo, ok. Vamos por el interior. Lo pasamos muy bien. Estamos en la vuelta 9. Puesto 10. Ya entramos a cambiar los neumáticos por los medios. No te olvides de dejar tu comentario y tu like y acerca de qué te parece esta carrera y estos capítulos que te estoy mostrando. Gracias por tu apoyo. Veo Verstappen adelante mío. Verstappen con duros. Seguro que ahí va a entrar Stroll y los demás y resto y compañía. Casi medio de muro. El coche de delante va muy lejos. A 2,6 segundos. Verstappen tiene los neumáticos duros y Bottas los medios. Puede ser que Bottas los pase. Sí, ahí lo estoy viendo en el mapa, está muy cerca. Estamos en la vuelta 14, faltan 4 vueltas. 3 con esta. Y Bottas está al lado. Oh my god. Bottas quiere el título. Bottas El quiere... turbocompresor está en las últimas. Intentan no hacer demasiados kilómetros con él. Sí, ya me di cuenta porque notarán que el motor en el costado, en la parte derecha, estaba hoy amarillo, ahora está naranja. Pero parece que cada vez que nosotros vamos a subir al podio, rompemos el motor. Es la única forma de exigir el auto. Yo ya aviso que no vamos a tener motor Honda.
para la próxima temporada no vamos a tener. Nos vamos a arriesgar y vamos a comprar uno más poderoso, un Renault, o quizás si no es un Renault es un Mercedes, Ferrari quizás, pero no creo. Sigo, oh, me fui, eso me pasa por mirar arriba. Estoy viendo la pelea que están teniendo Bottas con Verstappen. No va a pasar Bottas, acuérdense de lo que digo. Está trabajando de a poquito. Y nosotros nos estamos alejando. Pérez, el Checo Pérez está cuarto. 5 vueltas de combustible. Bien. El Checo Pérez está cuarto. Quinto Vettel. Qué gran carrera de Pérez, Qué gran carrera de Pérez. Podría subir al puesto. Lewis Hamilton afuera. Hamilton se quedó fuera de la carrera. Respecto a tu compañero de equipo es 36,9 segundos. Hamilton quedó fuera de la carrera, faltando 2 vueltas. Eso significa que el campeonato se define en Brasil o en Abu Dhabi, depende de los puntos. Oh no, qué final que estamos teniendo de temporada para ser la primera. Y nosotros que estamos en el tercer puesto, por lo que veo atrás de Vettel está Leclerc y después hay un Renault, no sé si es Ricciardo o Ocon, y creo que lo vamos a pasar por puntos. Por unos par de puntos lo vamos a pasar. Así que bandera amarilla. ¿Qué final que estamos teniendo? Aquí está Hamilton. Acá está Hamilton. Lo vemos al costado. Ahí está Hamilton. Quiere cortar un huevo. Está del otro. Bien, nos vamos para la penúltima. La pista está limpia, bandera verde. Nos vamos para la penúltima vuelta. Vamos con todo. Bottas no lo pasó. Bottas está 500 décimas de segundo. Centésimas de segundo, perdón. Pero no lo pasa a Max Verstappen. No lo pasa. Podría aprovechar ahora y dar el botazo y escaparse de la tabla. Pero no importa. Concentrémonos nosotros que estamos. Estoy concentrándome mucho en los demás, pero no estoy cayendo que realmente estamos en el puesto 3. Esto se está haciendo una costumbre y me está gustando, Si es puesto 3 o puesto 5 o puesto 4 es muy bueno para nosotros. Es muy bueno y nos ayuda a ganar bastante el lugar del puesto 4 de las escuderías en el tema del Mundial de Constructores. Nos estamos yendo para la última vuelta. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Uy, Dios, como tenemos este motor, divino. Para Brasil vamos a penalizar sí o sí, El ERS está destruido. ¡Uy! ¿En qué momento fue eso? No me di cuenta, Bottas. Nos quedan 2 vueltas de combustible. Bottas lo pasó a Max Verstappen. Bottas está ganando la carrera en la última vuelta, que creo que en la recta más larga, comenzando la última vuelta, lo pasó. Porque no me di cuenta, me dormí. Guardé un poco ahí el cordón. Ojo que no estamos tan lejos, lo veo de acá, No estamos yendo. Ya se está terminando el Gran Premio de México. México 80 y 100. Bien. Vamos bastante rápido en esta vuelta. Ya está terminando. Bottas va a ganar. Segundo Max Verstappen. Tercero nosotros. Otro podio para Pegasus. Sí, vamos, carajo. Sí, vamos, carajo, vamos. No me puedo quejar. Has conducido a muy buen nivel. Yo tampoco me puedo quejar.
Carajo. Piloto del día, Georgina Sánchez. Otra vez la ballena empoderada. Ya no sé cuántas veces salimos así, piloto del día, ¿eh? Ha ganado esta Bien, vamos carrera todavía. Y también el campeonato. Ha hecho una temporada espectacular. Felicidades a todo el equipo. ¿Ganó el campeonato qué? ¿Mercedes o Una Bottas? victoria increíble la de hoy, David. No, Bottas ¿A qué todavía no se ha ganó. debido? Diría que se ha debido al pilotaje. Muy bueno y consistente. Ha clavado las curvas, ha leído bien el circuito y ha seguido al dedillo las estrategias de equipo. Hoy todo les ha salido a pedir de boca y los resultados hablan por sí solos. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente. Es estupendo volverlos a ver en el podio. Es estupendo verlo a nosotros. Vamos todavía, tercero. Bien ahí, Pegasus. Buenísimo nuestra bandera argentina ahí. Muy bien. A ver cómo quedó el Mundial de Constructores. Bueno, y también el de pilotos. Quiero saber esto. A ver. Vamos a repasar cómo está la clasificación de pilotos. Más puntos para Valtteri Bottas, que aumenta aún más su ventaja en lo alto de la tabla. Hablemos del piloto del día. ¿Quién crees que podría llevarse ese honor? Yo me decanto por Sánchez. Hoy hemos visto de todo durante la carrera, pero ellos han sido los únicos que han sabido materializar su potencial. De momento no hay quien tosa a los líderes del Mundial de Constructores, pero otra victoria clara de Mercedes que les asegura el título de constructores. Todo el equipo ha realizado un trabajo magnífico. Mientras tanto, buen trabajo este fin de semana de Racing Point, que ha logrado avanzar puestos. Bueno, hemos disfrutado de un fin de semana de Fórmula 1 apasionante, pero tranquilos, pronto volveremos para disfrutar de más Fórmula 1. Wow, gente, lo pasamos a Renault, lo bajamos por 6 puntos y también el Racing Point lo bajó a McLaren y subió también en el Mundial de Pilotos por unos 30 y picos de puntos. Está liderando Bottas, un poco de respiro de Lewis Hamilton, que tuvo que abandonar la carrera, como vemos. Pobre Hamilton, si quiere matar todo lo que estuvo trabajando. Nuestro compañero Kent quedó en el puesto 19 y largó del 17, bajó unos cuantos puestos. Y bueno, gente, vamos a tener un final electrizante, tanto si es en Brasil o en Abu Dhabi. Así que no te pierdas el próximo capítulo, que va a ser en do Brasil, más grande do mundo. Y los espero. Un abrazo a todos. ¡Chao!